reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 491. Tierra Santa para expertos. Justo cuando Shifen estaba a punto de dirigirse hacia la sala de teletransportación de Wither River City, el claro anillo de su comunicador llegó a sus oídos. Aqua, ¿qué pasa? Preguntó Shifen después de aceptar la llamada. Líder del gremio, buenas noticias. Anteriormente, tu hazaña de matar a tantos expertos de Overwhelming Smile aumentó la moral de nuestro gremio. Actualmente, nuestros miembros están inundando los campos para participar en la guerra. Como las fiestas de expertos de Overwhelming Smile ya no aparecen en el campo de batalla, hemos obtenido importantes ventajas. Ya hemos eliminado a más de 20,000 miembros de Overwhelming Smile. Probablemente porque somos el primer gremio en matar a más de 20,000 jugadores en una guerra total, un NPC avanzado de la Asociación de Aventureros acaba de visitarlo, emitiendo una misión épica del gremio. La misión se llama Ancient Battlefield, y solo el líder del gremio puede aceptarla. Además, solo 10 miembros del gremio pueden participar en la búsqueda. Desafortunadamente, no podemos aprender más hasta que aceptemos la búsqueda. Me preocupa que esta Epic Guild Quest pueda desaparecer si no la aceptamos pronto, así que me contacté contigo inmediatamente después de enterarme. Aqua Rose estaba extremadamente emocionada cuando habló. Esta fue su primera vez encontrando una Epic Quest. Solo había escuchado rumores de ellos en los giros. Cada Epic Quest representaba una gran oportunidad. Si uno pudiera completarlo, podrían recibir recompensas extremadamente abundantes. Según la información que había reunido, Epic Quest recompensaría a los jugadores con un objeto Epic como mínimo. Si se tratara de una Epic Quest de alta dificultad, incluso se podrían obtener 2 o 3 objetos Epic. Mientras tanto, la misión que acababa de recibir el gremio era una misión épica del gremio. Fue mucho más difícil que una Epic Quest destinada a jugadores individuales. Si pudieran completarlo, cosecharían una cosecha aterradora. Antiguo campo de batalla. Shifen se sorprendió al escuchar las palabras de Aqua Rose, una emoción indescriptible creciendo en su corazón. A toda prisa, preguntó. Aqua, ¿estás seguro de haber leído eso correctamente? La información en la junta de búsqueda del gremio es clara, y me aseguré de leerla con mucho cuidado. Puedo decir con certeza que es una Epic Quest. Incluso no lo creí al principio cuando me lo dijeron. Después de verificarlo varias veces, estoy seguro de que es Epic Quest Ancient Battlefield, dijo Aqua Rose, prácticamente brillando de emoción. Si pudieran completar esta misión épica y obtener varios objetos épicos, podría ser de gran ayuda cuando atacaran mazmorras de equipo a gran escala en el futuro. Ahora que Zero Wing libró la guerra contra Overwhelming Smile, la moral era muy importante. La noticia de que Shifen eliminó a los guardias del inframundo con un golpe había hecho que Zero Wing se convirtiera instantáneamente en el gremio número 1 de Wither River City reconocido públicamente. Este incidente también había ejercido una presión psicológica significativa sobre los miembros de Overwhelming Smile. Si Zero Wing pudiera tomar la delantera al conquistar un Team Dungeon a gran escala, ganando aún más equipo y prestigio de primer nivel, Overwhelming Smile no tendría esperanzas de competir con Zero Wing en el futuro. Sin embargo, Aqua Rose no sabía que, en realidad, lo que había conmocionado a Shifen no era la dificultad de la búsqueda, sino el antiguo campo de batalla. En el pasado, el antiguo campo de batalla había sido inmensamente famoso en el dominio de Dios. Se había vuelto tan famoso por su nombre alternativo. La Tierra Santa para los expertos. El antiguo campo de batalla era conocido como la Tierra Santa para expertos porque el mapa era un campo de entrenamiento diseñado específicamente por el sistema del dios principal para los jugadores. El propósito de este campo de entrenamiento era permitir a los jugadores comprender mejor el estilo de combate del dominio de Dios. En el pasado, innumerables novatos y nuevos jugadores se habían disparado instantáneamente para convertirse en expertos precisamente por el Ancient Battlefield. Además, no se limitaba a expertos ordinarios. El antiguo campo de batalla incluso había dado a luz a muchos expertos en vértices. Como resultado, los jugadores llamaron a Ancient Battlefield la Tierra Santa para expertos. Innumerables jugadores habían soñado con visitar y experimentar las maravillas que tenía para ofrecer. Desafortunadamente, esta oportunidad fue demasiado difícil de encontrar. En el pasado, a pesar de innumerables gremios y corporaciones que ofrecían precios astronómicos para que las máquinas tragamonedas ingresaran al Ancient Battlefield, nadie vendió voluntariamente las máquinas tragamonedas que tenían.
Ahora que Shifen había sido notificado de repente de que había obtenido la misión Ancient Battlefield, ¿cómo podía contener su emoción? Siempre había soñado con visitar el antiguo campo de batalla en el pasado. Desafortunadamente, nunca había tenido la suerte de recibir una invitación. Ahora, sin embargo, lo había hecho. Entiendo. La dificultad de una Epic Quest no debe tomarse a la ligera, así que déjala a un lado por ahora. No te preocupes porque desaparezca. Después de que se emite una búsqueda de gremio, estará disponible durante 3 meses o hasta que alguien la acepte. Dado que acaba de emitirse, déjelo allí por ahora, dijo Shifen después de calmarse. Sin embargo, aunque estamos dejando de lado la búsqueda, tengo algunas tareas que necesitaré que hagas por mí. ¿Tareas? Aqua Rose estaba confundida. No podía entender por qué Shifen no tenía la intención de aceptar esta Epic Quest. Aunque sabía que la dificultad de una Epic Quest no tenía comparación, sin aceptar la búsqueda, ¿cómo podrían saber si podrían completarla o no? Fue una pena dejar la búsqueda allí así. Lo más importante, fue tan tentador, eso es correcto. Para completar esta misión épica, necesitaremos suficiente poder de combate. Necesito que contactes a Firedance y a los demás y les digas que dejen de intentar subir de nivel para lidiar con Overwhelming Smile. Lo mismo va para ti. Todos ustedes deben centrarse en mejorar sus técnicas de combate. También con frecuencia te daré consejos. En unos días, los pondré a prueba a todos para ver cuánto han mejorado sus técnicas de combate. En ese momento, seleccionaré a los 9 mejores jugadores para participar en esta Epic Quest, se rió Shifen. ¿Qué debemos hacer con las mazmorras del equipo? Escuché que Overwhelming Smile ya ha asignado a sus expertos para atacar mazmorras de nivel 20 en modo difícil. Si perdemos la carrera para atacar las mazmorras del equipo, será un duro golpe para el prestigio de nuestro gremio y empoderará al enemigo. Aqua Rose simplemente no podía entender la decisión de Shifen. Anteriormente, Shifen había abogado fuertemente por asaltar mazmorras primero. ¿No fue este cambio de planes demasiado repentino? Ni siquiera estaba segura de cómo reaccionar. Lo más sorprendente fue el hecho de que un hombre ocupado como Shifen se había ofrecido a instruirlos personalmente. Esto nunca había sucedido antes. Tener al experto número 1 del tutor de Star Moon Kingdom les produciría efectos cientos de veces mejor que aprender de los vídeos de batalla de Shifen en secreto. Innumerables jugadores soñaron con tal oportunidad. Incluso hubo algunos que habían ofrecido 1 millón de créditos en los foros oficiales, con la esperanza de contratar a Shifen como su entrenador personal. Sería una mentira si Aqua Rose dijera que no estaba emocionada. Esto fue tan emocionante como la Epic Quest. Afilar su hacha no retrasará su trabajo de cortar madera. ¿Crees que conquistar una mazmorra de equipo a gran escala será tan fácil sin un cierto grado de fuerza? Más allá de eso, la búsqueda solo requiere 10 personas. ¿Podemos hacer que los demás continúen atacando las mazmorras? Shifen nos molestó en explicar más. No pudo revelar demasiada información. Aqua Rose no tenía idea de lo importante que era esta misión Ancient Battlefield. Levantar un ejército fue fácil. Nutrir a un general no lo era. En el pasado, nadie había estado dispuesto a intercambiar su lugar en el antiguo campo de batalla, incluso cuando se le ofreció un objeto legendario. La competencia por una mazmorra miserable no había significado nada. Si es posible, Shifen habría aceptado la búsqueda de inmediato. Sin embargo, hacerlo sería un desperdicio masivo. Además, dejar la búsqueda para que los jugadores lo vean proporcionaría un poderoso incentivo. Shifen no tenía ninguna información concreta sobre la situación dentro del antiguo campo de batalla. Solo sabía que cuanto mejores fueran las técnicas de combate que poseía un jugador, mayor sería su cosecha. Por lo tanto, Shifen había instruido específicamente a Aqua Rose y a los demás para que dedicaran algo de tiempo a mejorar sus técnicas. Al hacerlo, también aumentarían su ganancia potencial. Entiendo. Me pondré en contacto con Firedance y los demás de inmediato. Estarán encantados cuando se enteren de esto. Aqua Rose se rió mientras desconectaba la llamada. Luego comenzó a contactar a los otros miembros principales de Zero Wing. Mientras tanto, Shifen había llegado a Star Moon City, la ciudad número 1 del reino a Star Moon, a través de una matriz de teletransportación. Capítulo 492. Recursos de saqueo. Con una luna clara y pocas estrellas, ya era de noche en el dominio de Dios. Como la ciudad número 1 de Star Moon Kingdom, Star Moon City había iluminado brillantemente las calles en este momento. Luces mágicas iluminaban las calles a su alrededor, haciendo que toda la ciudad estrella luna pareciera tan brillante como el día.
Como era de esperar de Starmont City, la población aquí no es algo que una capital regional como White River City jamás podría igualar. Shifen no pudo evitar suspirar mientras caminaba por el mar de jugadores que se apiñaban en las calles. Ahora que los jugadores tenían niveles más altos, muchos podían pagar la tarifa de teletransportación para viajar a Starmont City. En este momento, la población de jugadores de Starmont City era de casi 5 millones, 2 millones más que la de White River City. Si uno pudiera tomar el control de Starmont City, mejoraría significativamente la velocidad de desarrollo de un gremio. El impacto en un gremio sería incluso mejor que tener el control de 4 o 5 ciudades más pequeñas. Además, los recursos disponibles en las cercanías de Starmont City eran muy abundantes. Por lo tanto, todos los poderes que permanecían dentro de la ciudad capital eran una mezcla de fuertes y débiles. Además de los 3 gremios de primer nivel que habían establecido Starmont Kingdom como su base principal de operaciones, los gremios de primer nivel de otros reinos e imperios también tenían presencia en Starmont City. Muchos gremios de segunda categoría también estaban echando raíces y desarrollándose aquí. Como resultado, la competencia en Starmont City fue extremadamente intensa, y en este aspecto, White River City estuvo lejos de ser comparable. Incluso el nivel promedio de jugadores comunes aquí fue mucho más alto que en White River City. En poco tiempo, Shifen llegó al ayuntamiento de Starmont City en carruaje de caballos. Cuando Shifen llegó allí, un hombre majestuoso y de aspecto poderoso estaba parado afuera de la entrada del edificio. Este hombre no era otro que Ghost Rider, Lifeless Blade. En este momento, Lifeless Blade ya estaba en el nivel 26, ni un poco inferior a Shifen. Inicialmente, Lifeless Blade se sorprendió al ver a Shifen, pero pronto reveló una sonrisa amarga. Aunque la apariencia externa de Shifen no había cambiado mucho desde la última vez que se encontraron, internamente, sin embargo, la brecha era como la distancia entre el cielo y la tierra. La última vez que conoció a Shifen, este último dio la impresión de ser muy ordinario, de que no había nada especial en él. Por otro lado, cada acción de Shifen en este momento tenía un sentido indescriptible de naturalidad. La presión que irradiaba Shifen hizo que Lifeless Blade se sintiera como si se enfrentara a un monstruo clasificado por el señor en este momento. La última vez que Lifeless Blade conoció a Shifen, había aprendido mucho de la discusión que tuvo con Shifen sobre técnicas de combate. Además, este último incluso le había proporcionado muchas misiones que elevaron la reputación de uno, permitiendo que su reputación alcance rápidamente el estado de noble, lo que le brindó muchas comodidades para el desarrollo de su equipo. La espada sin vida solo estaba donde estaba ahora debido a la ayuda de Shifen. Por lo tanto, sintió una inmensa gratitud hacia Shifen. Durante este periodo, Lifeless Blade había atacado muchas mazmorras de equipo. Incluso había allanado las mazmorras del equipo del modo infierno. También hubo innumerables casos en los que participó en PvP de campo. Si hablara por sí mismo, diría que su fuerza ha mejorado mucho desde su último encuentro con Shifen. Sin embargo, en comparación con Shifen, sus mejoras palidecieron significativamente. Hermano Yefen, ya he completado la tarea que solicitaste, declaró Blade sin vida cuando vio a Shifen acercarse. En un tono algo preocupado, continuó. Pero, hermano Yefen, esa parcela de tierra que desea está simplemente demasiado lejos de las áreas de alto tráfico de la ciudad. Solo obtendrá una pérdida comprando la tierra allí. Con la misma cantidad de dinero, puede comprar fácilmente un terreno en las áreas de alto tráfico de la ciudad. Esto realmente no es una compra rentable. No te preocupes, prefiero un lugar que sea algo tranquilo, se rió Shifen. Starmont City era extremadamente grande. También había bastante terreno disponible dentro de la ciudad. Sin embargo, los precios de la tierra aquí no eran un poco más baratos que en White River City. Incluso un terreno ordinario tenía un precio mínimo de 2000 de oro. Con esta suma de dinero, ya se podría comprar una parcela de tierra relativamente buena en White River City. Mientras tanto, la tierra situada alrededor del distrito central de Starmont City tenía un precio de al menos 6,000 gold, mientras que la tierra en las áreas doradas de la ciudad costaba 14,000 gold como mínimo. Los precios aquí eran más del doble que los de White River City. Sin embargo, precisamente por esta razón, los gremios con sede en Starmont City tenían un dolor de cabeza constante. No tenía sentido comprar una parcela de tierra inútil por más de 2000 de oro. Sin embargo, sin mencionar la tierra en las áreas doradas, incluso acumular 6,000 oro requirió mucho tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, prácticamente nadie estaba prestando atención a la tierra dentro de la capital en este momento.
Sin embargo, los muchos gremios en Star Moon City habían descuidado un punto. Como la tierra de la ciudad capital era tan cara, no sufrirían inmensamente los gremios que se desarrollan en la ciudad capital en las etapas iniciales del juego. Sin mencionar la cara tierra, pero también existía la gran dificultad de ganar reputación en Star Moon City. No importa cómo se mire la situación, los gremios que se estaban desarrollando en la capital estarían en desventaja durante las primeras etapas del juego. En realidad, sin embargo, ese no fue el caso. Fue solo porque todos aún no habían profundizado su comprensión de las tierras comerciales de Star Moon City. Solo después de que hubiera pasado algún tiempo, todos se darían cuenta de que algunas parcelas ordinarias de tierra en Star Moon City eran realmente mucho mejores que las tierras en el distrito central, y estas eran las tierras que rodean ciertos edificios especiales. Star Moon City era el núcleo del Star Moon Kingdom, y muchos poderosos NPC de alto nivel se reunieron aquí. Incluso había muchos establecimientos aquí que no estaban disponibles en otras ciudades. Aunque estos establecimientos no eran tan populares como la casa de subastas, el banco y otros lugares, el tráfico de jugadores en estos lugares todavía superó en gran medida el de muchas de las tierras ubicadas en el distrito central. En el pasado, muchos gremios y jugadores que tuvieron la suerte de comprar estas parcelas de tierra habían hecho una fortuna a través de ellos. Mientras tanto, la trama de Land Shifen que planeaba comprar en este momento estaba ubicada precisamente al lado de uno de estos establecimientos únicos. La arena subterránea. Aunque solo un pequeño número de jugadores frecuentaba la arena subterránea en este momento, ese tráfico aumentaría, junto con el crecimiento en popularidad de los partidos de arena. En particular, los jugadores de otras ciudades y países a menudo visitaban Star Moon City, lo que aumenta el tráfico de jugadores aquí a un nivel aún más aterrador. Shifen realmente deseaba poder comprar cada parcela de tierra que rodea la arena subterránea. Desafortunadamente, ya no tenía tanto dinero en este momento, olvídalo. Es tu dinero de todos modos. Blade sin vida sacudió la cabeza y suspiró. Incluidas las tarifas de transferencia de propiedad, la trama de Land Shifen había puesto sus ojos en un costo de casi 3.000 de oro. Eso fue suficiente dinero para comprar una parcela relativamente buena de tierra cerca del distrito central. Después de lo cual, Lifeles Blade llevó a Shifen al ayuntamiento y llevó a cabo los procedimientos de compra y transferencia. Después de aproximadamente 10 minutos, Shifen había obtenido la mejor parcela de tierra cerca de la arena subterránea. Además, también había gastado más de 1,000 oro para construir la mejor tienda disponible allí, e incluso había contratado a 15 NPC avanzados para administrar los asuntos diarios de la tienda. Al ser testigo de cómo Shifen había gastado cerca de 4.000 monedas de oro, casi casualmente cerró el cerebro de Lifeles Blade. Esta era la primera vez que veía a un derrochador como Shifen. Shifen no solo había desperdiciado su dinero en una parcela ordinaria de tierra, sino que incluso había gastado más de 1,000 de oro para construir la mejor tienda disponible. En Star Moon City, el equipo de Lifeles Blade podría considerarse extremadamente rico. Sin embargo, aún así, sus activos líquidos solo ascendían a docenas de oro. Incluso un gremio de primer nivel no podría sacar fácilmente 1,000 de oro. Sin embargo, Shifen lo había gastado casualmente, como si estuviera comprando verduras en un mercado. En este punto, Lifeles Blade incluso había comenzado a preguntarse si Zerowin, el gremio detrás de Shifen, estaba fabricando monedas de oro. Ante la asombrada reacción de Lifeles Blade, Shifen simplemente le dio una sonrisa al hombre. No se molestó en dar ninguna explicación. Ahora que había establecido una sucursal de Candlelit Trading Firm en este terreno, tenía la base para comenzar a saquear los recursos de Star Moon City. Mientras vendiera los kits de armadura fortalecida aquí en cantidades limitadas, los jugadores que necesitaran estos artículos terminarían yendo a la empresa de comercio de velas de White River City para comprarlos cuando se agotara el suministro local. Con esto, Shifen podría robar en secreto la población de jugadores de Star Moon City. Con el tiempo, los jugadores de Star Moon City se convertirían en White River City. Para el momento en que los gremios que compiten por Star Moon City se den cuenta de su situación, todo será demasiado tarde. Después, Shifen discutió asuntos relacionados con la situación de la ciudad Estrella Luna con Lifeles Blade. Luego cerró la sesión del juego para descansar mientras esperaba pacientemente la finalización de la construcción de Candlelit Trading Firm. Capítulo 493. Competencia Big Dipper. Después de cerrar sesión en el juego, Shifen salió de su cabina virtual de juegos y comenzó el plan de entrenamiento de hoy.
Desde que aumentó su actividad cerebral, era como si Shifen hubiera entrado en un mundo completamente nuevo con respecto a su control sobre su propio cuerpo. Durante este periodo, se había estado adaptando continuamente a los nuevos cambios. El cuerpo de un humano estaba sujeto al control del cerebro. El cerebro controla procesos como la producción de hormonas, la inmunidad celular y el control de la potencia física. Como estos procesos involucraban mucha información, el cerebro los llevó a cabo automáticamente. Al igual que una computadora, que ejecutaba sus programas de sistema en segundo plano, el cerebro humano hacía tiempo que se había configurado para manejar estos procesos automáticamente sin requerir un esfuerzo consciente del cerebro. Este era una especie de mecanismo de autoprotección para el cerebro humano. Sin embargo, con el aumento de la actividad cerebral y, simultáneamente, las tasas de uso del cerebro, los humanos podrían controlar activamente estos procesos en lugar de dejar que el cerebro los controle pasivamente. Si la actividad cerebral aumentara a un nivel suficiente, los humanos podrían incluso controlar la producción de hormonas de su propio cuerpo, afinando sus propios cuerpos para aumentar su esperanza de vida, mantener una apariencia juvenil, etc. En particular, con una actividad cerebral lo suficientemente alta, incluso se podría controlar la inhibición subconsciente de su cerebro del poder físico de su cuerpo. Y una persona común, que originalmente podría haber tenido un poder de golpe de 100 kilogramos, pudo eliminar la inhibición que su cerebro ejercía sobre su fuerza física, entonces podría multiplicar ese poder instantáneamente por más de una docena, o incluso varias docenas de veces. Como en las noticias, en tiempos de emergencia o peligro, muchas personas mostraban repentinamente un poder explosivo que nunca poseyeron. En cuanto a la razón por la cual estas personas podían mostrar tal poder, era porque sus cerebros habían eliminado el limitador colocado en sus cuerpos físicos. Sin embargo, fue excepcionalmente difícil eliminar este limitador. También hubo muchas personas que no pudieron eliminarlo, a pesar de encontrarse con una situación peligrosa. O incluso si lograron hacerlo, sería solo por un breve periodo de tiempo. Sin embargo, con el aumento de la actividad cerebral, uno podría eliminar conscientemente el limitador colocado en su poder físico. Este fue el caso con Shifen en este momento. El aumento en su actividad cerebral había aumentado su tasa de uso del cerebro. Originalmente, Shifen no pudo controlar el limitador colocado en su poder físico. Ahora, sin embargo, podía ajustarlo un poco. Hasta donde Shifen sabía, muchos grandes maestros de artes marciales en el pasado habían recibido largos periodos de entrenamiento, además de aumentar constantemente su actividad cerebral, para poder comprender esta técnica. Además, debido a la popularidad del dominio de Dios, así como al hecho de que el juego jugó un papel importante en el desarrollo del cerebro de un jugador, muchas personas en el pasado también habían podido llegar a este paso. En este momento, el objetivo de Shifen era alcanzar este paso. Durante este periodo de entrenamiento y aprendizaje, Shifen pudo sentir que ya había tocado la puerta de entrada. Si pudiera comprender esta técnica, entonces su poder de combate en el dominio de Dios definitivamente mejoraría a pasos agigantados. Sin embargo, si deseaba apoderarse de poder, necesitaba aumentar su actividad cerebral una vez más. Era solo que romper su propio límite mental exigía mucho a sus células cerebrales y requería una gran cantidad de energía. Mientras tanto, solo con los fluidos de nutrientes de rango S podría resolver estos problemas. Aunque Shifen tenía el dinero, no podía comprar ningún fluido nutriente de rango S por sí mismo. Shifen realmente deseaba tener una cantidad suficiente de cabañas de juego virtuales y líquidos de nutrientes de rango S para nutrir de inmediato a Aqua Rose, Fire Dance, Cola y Violet Cloud en verdaderos expertos de primer nivel y ponerlos en el reino de refinamiento. En ese momento, la fuerza de Zero Wing definitivamente se dispararía, y ya no sería una tarea imposible capturar las varias ciudades que rodean a White River City. Justo cuando Shifen había completado su entrenamiento matutino y estaba a punto de almorzar, sonó el reloj cuántico en su muñeca. Señor Shifen, soy el asistente del señor Xiaoyu. Su competencia de hoy está programada para las 5 p.m. He venido a recogerte de antemano. El auto ya está esperando abajo, dijo la joven y bella mujer que apareció en la videollamada, sonriendo. Muy bien, estaré allí en un momento, respondió Shifen antes de desconectar la llamada. Mientras tanto, en la planta baja del departamento de Shifen, una limusina maglev estaba estacionada afuera del edificio. Un hombre y una mujer estaban de pie en silencio al lado del auto, esperando. La mujer llevaba un vestido negro.
Tenía finas pestañas negras y una cara glamorosa con una piel tan blanca como la nieve. Su largo cabello estaba cubierto sobre sus hombros. En general, tenía una apariencia brillante y hermosa. En cuanto al hombre, era alto y feroz. Con un traje negro y un par de gafas de sol, era como una bestia feroz, todo su cuerpo irradiaba un aura hostil que hacía que otros se distanciaran conscientemente de él por miedo. Cuando los residentes de la comunidad vieron esta escena, pensaron que había llegado un gran tiro de visita. Este tipo sabe cómo tomarse su tiempo. La asistente femenina, Liang Jin, miró su reloj cuántico. En un tono impaciente, ella se quejó: ¿qué es lo que el presidente Xiao ve en él para que podamos ir a buscarlo? Ella era la asistente principal del presidente del centro de capacitación Big Dipper. Sin embargo, ahora, en realidad fue enviada a escoltar a un joven. El hombre que estaba a su lado ahora tampoco era un personaje ordinario. Se llamaba Lucion y era el guardaespaldas personal del presidente Xiao. La fuerza de Lucion era simplemente asombrosa. Él podría tratar fácilmente con 7 u 8 personas comunes al mismo tiempo. Incluso si participara en la competencia de lucha de la ciudad, no tendría problemas para obtener una buena clasificación. En este momento, la compañía carece del apoyo de un maestro de artes marciales. El presidente Xiao, naturalmente, está tratando de crear una escena más grandiosa, respondió Lucion con indiferencia. Tiene poco más de 20. ¿Cómo podría ser un maestro de artes marciales? Liang Jin había notado la aparición de Shifen a través de la videollamada en este momento. No importa cómo lo mirara, no podía relacionar a Shifen con esos maestros de 30 a 40 años. Escuché que su oponente esta vez es bastante sorprendente. Incluso el maestro Chen Wu se ha referido a esa persona como un genio de la lucha. Esa persona incluso ha derrotado a varios maestros de artes marciales antes. Realmente no puedo entender por qué el presidente Xiao todavía insistió en celebrar la competencia esta vez. El resultado de esta competencia es tan obvio. Claramente podría elegir a esa persona, en su lugar. Ella había visto personalmente maestros de artes marciales antes. Incluso desde lejos, cada uno de estos maestros emitió un aire imponente que hizo que los demás sintieran reverencia por ellos. Sin embargo, Shifen no poseía ese sentimiento. Si no fuera porque el presidente Xiao confirmó personalmente que Shifen era un maestro de artes marciales, realmente no se atrevía a creer que un maestro tan joven existiera realmente. Mientras Liang Jin y Lucion conversaban entre ellos, Shifen bajó las escaleras. Sin embargo, cuando Liang Jin vio el atuendo deportivo azul de Shifen, se quedó estupefacta de inmediato. ¿Cómo fue esto un maestro? Ya sea en términos de temperamento o poder, claramente era solo un joven atlético. A este ritmo, simplemente estaría buscando su propia muerte desafiando a un maestro de artes marciales. Contrariamente a la reacción de Liang Jin, sin embargo, el guardaespaldas que estaba a su lado reveló una expresión completamente diferente. A pesar de la leve sonrisa que Shifen tenía en su rostro, Lucion sintió como si estuviera mirando a una bestia dormida. Lucion no podía sentir nada de todas las acciones de Shifen. Eso estuvo bien. No podía sentir nada en absoluto. Para un guardaespaldas experimentado como él, no había nada más peligroso que no poder recoger nada de la acción de alguien. Era como si alguien le apuntara con un arma a la cabeza, y todavía pensaba que la otra persona estaba bromeando. Si Shifen tomara medidas, Lucion sintió que Shifen podría derrotarlo fácilmente en solo unos pocos movimientos. Antes de que la asistente pudiera siquiera hablar, el previamente silencioso Lucion abrió apresuradamente la puerta del auto y dijo respetuosamente: Maestro Shifen, por favor, entre. Lo llevaremos al lugar de inmediato. Gracias. Shifen sonrió cuando entró en el coche. Sin embargo, la asistente femenina, Liang Jin, estaba estupefacta. ¿Cuál fue esta situación? Nunca antes había visto a Lucion actuar con tanto respeto hacia nadie. Ni siquiera el presidente Xiao recibió ese trato. Capítulo 494. Reunidos. Salón de actos central de Big Dipper. Aunque el sol brillaba, un flujo interminable de invitados entró en el pasillo. En la brillante alfombra roja, conocidos personajes de clase alta descendieron de los autos de lujo, uno tras otro, y lentamente entraron en el salón de actos. El salón de actos de Big Dipper estaba muy animado hoy. Fue incluso más animado que cuando se celebró la competencia de lucha de la ciudad. Un número bastante pequeño de personas. Sentados dentro de la limusina, Shifen echó un vistazo a los alrededores del salón de actos, notando que las personas que venían a ver la competencia eran personajes conocidos en la ciudad de Jinai.
No había un solo plebeyo presente en absoluto. Hablando lógicamente, al celebrar la competencia esta vez, Big Dipper debería promocionarse para aumentar su popularidad. Para recuperarse de su espiral descendente, definitivamente querría publicitar ampliamente la competencia esta vez. Los expertos en fuerza interna eran raros, y los intercambios entre expertos en fuerza interna eran aún más raros. Innumerables personas deseaban deleitar sus ojos con tal pelea. Sin embargo, cuando Shifen miró la escena delante de él, no parecía que Big Dipper hubiera hecho ninguna promoción. De lo contrario, el lugar habría estado completamente inundado de gente. Señor Shifen, es así. El otro maestro desea celebrar esta competencia en privado. Él no desea que sea conocido por todos en el mundo. Por lo tanto, la compañía no ha hecho ningún intento de promover la competencia, y solo ha invitado a algunas figuras conocidas. Pero aún así, ese maestro no estaba contento con eso. Si el presidente Xiao no hubiera ofrecido una compensación suficiente, el número de personas que asistirían a este partido podría ser menos de la mitad del recuento actual, dijo Liang Jing mientras miraba a Shifen, sus labios se curvaron en una sonrisa fascinante. Con encanto, continuó. Si el señor Shifen cree que este evento es demasiado pequeño, después de que termine esta competencia, definitivamente podemos hacer arreglos para que todos conozcan su nombre en la ciudad de Jinai. Como asistente principal del presidente de Big Dipper, observar la actitud de otra persona era la especialidad de Liang Jing. Después de ver la actuación respetuosa de Lucion antes, incluso si era una tonta, se habría dado cuenta de que Shifen no era tan simple como parecía ser. Con un logro tan grande a una edad tan joven, Shifen definitivamente se convertiría en un dragón entre los hombres. Si pudiera reducir ligeramente la distancia en su relación, la familiaridad sería de gran ayuda para su futuro. Naturalmente, no podía dejar pasar esta oportunidad sentada delante de ella en este momento. A esa persona le gusta mantener un perfil bajo, pero está bien. Tampoco me gusta que me vean demasiadas personas, se rió Shifen. Originalmente, Shifen no tenía intención de hacerse famoso. Él quería desarrollarse mientras mantenía un perfil bajo. Si no fuera por las 15 botellas de fluidos nutrientes de rango S y 5 cabañas virtuales de juegos, realmente no participaría en esta competencia. Pronto, Shifen siguió a Liang Jing al backstage del salón de actos para descansar allí mientras esperaba en silencio el comienzo de la competencia. En este momento, la sala de competencia dentro de la sala de reuniones de Big Dipper ya estaba llena de gente. Cada uno de estos asistentes tenía un estatus considerable en la ciudad de Jinai. Muchas figuras conocidas de otras ciudades también habían aparecido esta vez. Mientras tanto, sentados dentro de la sala VIP en el segundo piso estaban los pocos titanes de la ciudad de Jinai. En este momento, Xiao Yu estaba entreteniendo a estos VIP. Si Shifen estuviera presente en esta habitación, definitivamente descubriría a muchas personas con las que estaba familiarizado aquí. Sentado en el centro de la sala no había otro que el director y presidente de la Universidad Jinai, Xu Wenqing. Sentados a su lado estaban Zhao Jianhua del grupo Zhao, el maestro Chen Wu del dojo número 1 de la ciudad de Jinai y muchos más personajes de alto perfil de la ciudad de Jinai. Pequeño Xiao, seguramente me has dado una gran sorpresa esta vez. De hecho, pudiste invitar a 2 maestros de artes marciales para que compitieran entre ellos. Esta es la primera vez para nuestra ciudad Jinai, dijo Xu Wenqing mientras se acariciaba la barba blanca. Un poco emocionado, dijo. Me pregunto si puedes presentarme a los 2 maestros que has invitado esta vez. Los otros VIP rápidamente asintieron con la cabeza ante las palabras de Xu Wenqing. En esta época, las competiciones de lucha eran el evento más popular del mundo. El estado de los maestros de artes marciales era naturalmente extraordinario, más aún que el de los expertos en fuerza interna. Normalmente, uno no podría ver a esos expertos en una ciudad común como la ciudad de Jinai. Incluso los personajes de alto perfil como los VIP presentes no podrían conocer fácilmente a dichos expertos. Viejo Shu, debes estar bromeando. ¿Cómo podría invitar a 2 maestros para que compitan entre ellos? Los 2 simplemente querían comparar notas entre ellos, por lo que me permitieron organizar esta competencia, dijo Xiao Yu, riendo. Actualmente, su corazón estaba lleno de una indescriptible sensación de alegría. Los 2 maestros actualmente descansan y se preparan para la competencia más tarde. No sería conveniente invitarlos ahora, pero definitivamente organizaré una reunión después. Escuché que los 2 maestros que compiten esta vez son muy jóvenes. ¿Es eso cierto? Xu Wenqing preguntó con curiosidad. Sí, los 2 son muy jóvenes.
Ambos ni siquiera han alcanzado la edad de 30 años todavía. Xiao Yu asintió, y luego agregó con orgullo. En particular, el maestro Chen Wu también se ha encontrado con el maestro al que hemos invitado especialmente esta vez. Aunque solo tiene 27 años, su fuerza es muy aterradora. Él ya ha derrotado a varios maestros conocidos. Durante este periodo, escuché que está planeando unirse a los clasificados para una competencia de lucha internacional, y que tiene muchas posibilidades de obtener un buen resultado. De hecho, ese maestro Lei Bao es realmente un prodigio. He comparado notas con él antes. Desafortunadamente, fui sometido fácilmente en unos pocos movimientos. Ahora que el maestro Lei Bao ha experimentado más de un año de entrenamiento intenso, su fuerza actual debería ser aún más aterradora. Cuando lo conocí antes, incluso sentí escalofríos corriendo por mi cuerpo. Chen Wu asintió con la cabeza y suspiró con admiración. Lei Bao era definitivamente el experto en fuerza interna más poderoso que había conocido. Un prodigio de las artes marciales. En el futuro, era muy posible que Lei Bao se convirtiera en un gran maestro de artes marciales. En ese momento, Lei Bao probablemente podría derrotarlo fácilmente incluso sin usar la fuerza interna. Si Lei Bao usara la fuerza interna, en lugar de perder el partido, incluso podría perder su vida en un solo movimiento. A todos les pareció inconcebible cuando escucharon que el famoso campeón de lucha de la ciudad de Jinai, Chen Wu, había sido derrotado fácilmente, y que esto había sucedido hace más de un año. Ni una sola persona presente no sabía quién era Chen Wu. Era un personaje conocido por todos en la ciudad de Jinai. En sus primeros días, Chen Wu había luchado contra muchos maestros de artes marciales. Aunque fue derrotado en esos intercambios, los maestros de artes marciales que lucharon contra él tampoco tuvieron victorias fáciles. Se podría decir que Chen Wu era un experto en artes marciales que estaba muy cerca de convertirse en maestro. Por lo tanto, todos en la ciudad de Jinai se referían a Chen Wu como el maestro Chen. Actualmente, Chen Wu todavía era relativamente joven, y mantuvo su fuerza en su apogeo. Hablando lógicamente, ya debería haber dado medio paso en las filas de los maestros. Sin embargo, solo logró durar varios movimientos contra el maestro de artes marciales llamado Lei Bao. Uno podría imaginar cuán poderoso era Lei Bao. Oh. En realidad hay un personaje tan talentoso. Pequeño Xiao, debes presentarme después de la competencia. Aunque este viejo decrépito ha visto competiciones internacionales de lucha antes, nunca he tenido la oportunidad de conversar con un maestro así. Los ojos de Shu Wenqing brillaron con anticipación al escuchar las palabras de Chen Wu. Sentada al fondo de la sala, Zhao Ruoxi, que había venido junto con Zhao Jianhua, reveló una expresión de preocupación mientras escuchaba la conversación. ¿Qué hacer? El corazón de Zhao Ruoxi estaba angustiado. Aunque creía que Shifen también era muy sorprendente, en comparación con el prodigio de artes marciales Lei Bao del que todos hablaban, ya sea en términos de fuerza o experiencia, Shifen debería ser bastante inferior a Lei Bao. Si Lei Bao no se contuvo durante la competencia, definitivamente terminaría en tragedia. El tiempo pasó poco a poco. Muy rápidamente, llegó el tiempo acordado para la competencia, y la emoción dentro del salón de actos alcanzó el punto de ebullición. Esta fue la primera vez que se celebraría una competencia entre maestros de artes marciales en la ciudad de Jinai. Por lo general, tales competiciones solo se podían ver en el escenario internacional. Mientras tanto, la mayoría de las personas presentes aquí hoy solo habían visto una competencia internacional a través de transmisiones de televisión. Nunca tuvieron la oportunidad de presenciar personalmente tales competiciones. Justo cuando la multitud se preguntaba qué tipo de personas eran los dos maestros, comenzó a salir humo blanco de los dos pasillos que conducían a la arena. Mientras tanto, las dos personas que habían salido del humo blanco no eran otras que las dos protagonistas del evento de hoy. Lei Bao y Shifen. Cuando la audiencia vio personalmente la verdadera apariencia de los dos maestros, todos quedaron sin palabras. Nunca esperaron que los dos maestros fueran tan jóvenes. En particular, cuando los espectadores dentro de la sala vieron a Shifen, todos se sorprendieron. ¿Shifen? ¿Por qué está aquí? Shu Wenqing se frotó los ojos. Por un segundo allí, incluso pensó que sus ojos se habían vuelto borrosos. Capítulo 495. Fuerza de 1000 kilos. El recuerdo de Shu Wenqing de Shifen todavía estaba fresco en su mente. Anteriormente, Shifen no solo había derrotado al luchador número 1 de la universidad, Zhang Wuwei, sino que también había recibido grandes elogios de Chen Wu. Shu Wenqing no esperaba que Shifen apareciera en este lugar en este momento.
No puede ser, ¿verdad? Chen Wu se sorprendió de manera similar al ver a Shifen. Como recordó, Shifen fue muy sorprendente, pero aún no había alcanzado el nivel de uso de la fuerza interna. En este momento, sin embargo, Shifen estaba realmente participando en esta competencia. Fue realmente impactante. Cuando ambos lados se pararon en la arena, Lei Bao y Shifen contrastaron fuertemente. Lei Bao llevaba un chaleco negro que colocaba sus músculos de bronce en plena exhibición. Sus músculos no estaban hinchados, sino que eran elegantes como los de un guepardo, lo que les daba a los demás la sensación de que sus músculos estaban llenos de poder. Su cabello despeinado junto con su aura bestial y su mirada aguileña lo hacían parecer exactamente como una bestia salvaje y feroz. La gente no se atrevería a acercarse ni medio paso a él. Por otro lado, Shifen se parecía a un estudiante universitario promedio. No poseía ni una aura afilada como una espada ni un cuerpo alto y robusto. Dio a los demás la impresión de que era completamente inofensivo tanto para los humanos como para los animales, que no había necesidad de la más mínima vigilancia hacia él. La batalla entre los dos fue una competencia sin ningún suspenso. Fue como una pelea entre un león feroz y un lindo conejito. No tenía absolutamente ningún sentido esta batalla en absoluto. De repente, fue como si se vierte agua fría sobre la ardiente pasión de los miembros de la audiencia. ¿No fue un partido entre dos maestros? ¿Por qué hay un estudiante universitario común aquí? Así es, incluso si Big Dipper está tratando de promover al maestro Lei Bao, ¿no pueden al menos invitar a un experto un poco decente? ¿Cuál es el punto de invitar a un joven que aún no le ha crecido todo el pelo? Incluso yo puedo cuidar a ese pequeño mocoso con facilidad. La audiencia estalló rápidamente en una acalorada discusión. Todos sintieron que el presidente de Big Dipper, Xiao Yu, carecía de sinceridad. Sin embargo, sentados en una esquina de las gradas de espectadores, Zhang Luowei y Lan Eilon quedaron atónitos cuando vieron esta escena. ¿Cómo podría ser un maestro de artes marciales? Zhang Luowei miró con ojos llenos de incredulidad a Shifen parado en la arena. Incluso hasta ahora, aún se tomaba muy en serio la derrota que Shifen le había causado. Durante este periodo, se entrenó constantemente e incluso buscó una guía meticulosa de Chen Wu, todo para vengarse de Shifen. Sin embargo, ahora que Shifen había aparecido ante él una vez más, el hombre ya se había convertido en un maestro de artes marciales. Sin embargo, cuando Zhang Luowei miró al oponente de Shifen, Lei Bao, apareció una sonrisa en su rostro. Había escuchado mucho sobre los actos de Lei Bao de Chen Wu. Lei Bao era un hombre feroz que no sabía cómo mostrar misericordia. Todos los que se habían reunido con él en partidos oficiales habían sufrido graves heridas como mínimo, y algunos incluso quedaron paralizados. Por lo tanto, nadie estaba dispuesto a competir con Lei Bao. Cuando aquellos en el mundo de las artes marciales escucharan el nombre de Lei Bao, incluso los maestros de primer nivel tratarían de evitarlo lo más posible. Nadie deseaba destruir su propio futuro compitiendo con Lei Bao. Originalmente, Zhang Luowei había pensado que era un experto audaz que había venido a competir con Lei Bao esta vez. Ahora, sin embargo, parece que Shifen era solo un joven descabellado después de todo. Sin embargo, antes de que alguien pudiera expresar sus quejas, el anfitrión de la competencia inmediatamente promocionó a la audiencia. Señoras y señores, antes del comienzo de esta competencia, los dos maestros harán un pequeño calentamiento, permitiendo que todos vean claramente cuán poderosos son los dos maestros. Ahora, demos la bienvenida a nuestros dos maestros para mostrar sus fortalezas. Como lo decía el anfitrión, algunos miembros del personal empujaron una máquina de prueba de poder de perforación en la arena. La punzonadora era el último modelo, y estaba destinada a probar el poder de perforación de Lei Bao y Shifen. El primero en tomar el examen fue Shifen. Shifen estaba muy interesado en esta prueba. Quería saber cuánto había mejorado durante este periodo de tiempo. De pie frente a la punzonadora, Shifen tomó una postura adecuada antes de enviar bruscamente un golpe hacia adelante. Después de atravesar el aire, su puño hizo un fuerte estallido cuando aterrizó en el objetivo. La punzonadora se sacudió por el impacto. Inmediatamente, los números en la punzonadora comenzaron a aumentar con locura. En solo un momento, los números habían superado la marca de 200 kilogramos. Poco tiempo después, los números aumentaron a 320 kilogramos. Este valor ya estaba dentro del estándar de los luchadores profesionales. Al final, la punzonadora mostró un valor de 401 kilogramos. Este resultado fue casi comparable a los de luchadores conocidos de la ciudad de Jinai.
Sin embargo, todavía era significativamente más bajo que el del mejor luchador profesional de la ciudad, Chen Wu. Este Shifen es asombroso. Con este tipo de poder de golpe, no es de extrañar que Zhang Luowei no fuera su rival. Xu Wenqing se rió con satisfacción mientras se acariciaba la barba blanca. Si él ya posee tanta fuerza a una edad tan joven, podría alcanzarlo, maestro Chen Wu, en unos pocos años más. Se podría decir que el récord de poder de perforación de Chen Wu es el récord de toda la ciudad de Jinai. El poder de golpe de Chen Wu era de 453 kilogramos, un valor que hizo que la gente común mirara con admiración. Con un solo golpe, Chen Wu podría doblar incluso un grueso tablero de metal. Por no hablar del carnoso cuerpo humano, Chen Wu podría incluso convertir un automóvil maglev duradero en una pila de chatarra en poco tiempo. Mientras tanto, Shifen tenía poco más de 20 años, por lo que todavía tenía un gran potencial de crecimiento. No tendría problemas para superar el récord de poder de perforación de Chen Wu. Viejo Shu, bromeas. Este es solo el resultado que el pequeño hermano Shifen ha logrado usando solo su fuerza física. Si usara la fuerza interna, habría superado mi récord. Además, también escuché que el hermano Shifen ha batido mi récord hace mucho tiempo. Parece que el récord más reciente en este momento es de 576 kilogramos. Chen Wu se rió con amargura. Sí, eso es correcto. Este récord fue establecido por el maestro Shifen. Xiao Yu asintió. Parece que el maestro Shifen no usó todo su poder porque desea conservar su fuerza. La fuerza interna ejerce una gran carga sobre el cuerpo. Como necesita enfrentarse al maestro Lei Bao en un momento, naturalmente tiene que conservar su fuerza física, explicó Chen Wu. Nadie presente sabía cuán exigente era la fuerza interna sobre el cuerpo de una persona. Incluso los expertos en fuerza interna no lo usarían casualmente. De lo contrario, estarían tendidos en el suelo, inconscientes, en solo unos pocos movimientos. Por lo tanto, solo un tonto usaría la fuerza interna en esta prueba en este momento. Sentado en la fila de atrás de la sala VIP, Zhao Ruoxi estaba muy eufórico al ver el resultado de la prueba de Shifen. Solo ella sabía cuánto había mejorado Shifen. Anteriormente, los resultados de la prueba de Shifen sin usar fuerza interna eran menos de 300 kilogramos. Después de no verlo por un período de tiempo, el poder de perforación de Shifen había excedido el umbral de 400 kilogramos. Si Chen Wu descubriera esta mejora, definitivamente saltaría en estado de shock. Sin embargo, mientras los ocupantes de la sala VIP conversaban entre sí, Lei Bao comenzó su prueba. Decir A. Dejando escapar un grito, Lei Bao transformó la palma de su mano en un puño, un estallido retumbó cuando golpeó hacia la punzonadora. En el instante en que el puño de Lei Bao aterrizó en el objetivo, la fuerza en espiral soportada por el puño atravesó el objetivo. El puño de Lei Bao terminó aterrizando directamente en la placa de acero detrás del objetivo. ¡Pen! La placa de acero duradera se abolió de inmediato, e incluso toda la punzonadora se golpeó hacia atrás. Mientras tanto, también comenzaron a aparecer grietas en el piso de mármol debajo de los pies de Lei Bao, como si hubiera sido golpeado por un mazo. Dim, 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 la punzonadora sonaba continuamente. La mayoría de las personas en las gradas de espectadores podrían no estar familiarizadas con este sonido. Sin embargo, para aquellos que frecuentemente se entrenaban y probaban a sí mismos, este fue un sonido que obtuvo su reverencia. Porque este sonido no era otro que el aviso de que se rompiera un registro. En este momento, sin embargo, nadie en las gradas de espectadores estaba reaccionando a los sonidos producidos por la máquina de perforación, porque todos estaban completamente aturdidos por el golpe destructivo de Lei Bao. Es incluso humano. Los ojos seductores de Zhao Ruoxi se abrieron, su atención se centró completamente en el valor que muestra la máquina de prueba de poder de perforación. 656 kilogramos. Este récord estaba muy por encima del que Shifen había establecido. Efectivamente, Lei Bao realmente es un prodigio de las artes marciales. Incluso la fuerza que ha logrado a través del entrenamiento es incomparable a la de la gente común, dijo Chen Wu, sorprendido. Capítulo 496. Tigre rugiendo. El golpe de Lei Bao había sorprendido a todo el salón de actos. Un momento después, un fuerte aplauso, así como jadeos de admiración, llenaron la habitación. Cuando este golpe aterrizó, fue como si un pequeño automóvil hubiera golpeado la punzonadora. En particular, si las placas de acero se intercambiaran con un ser humano, el resultado final sería horrible. Maestro Chen Wu, ¿es este el poder de la fuerza interna? Zhao Jianhua no pudo evitar preguntar.
Esta era la primera vez que veía tanta fuerza destructiva de otro ser humano. No. Chen Wu sacudió la cabeza. Luego explicó. Anteriormente dije que usar la fuerza interna ejerce una gran carga sobre el cuerpo, y los expertos en fuerza interna no lo usarían casualmente. Lo mismo es cierto incluso en una batalla. El maestro Lei Bao logró este resultado ante nosotros en este momento sin usar la fuerza interna. Esta es solo su fuerza normal. Esta es también la razón por la que estoy tan sorprendido. A pesar de ser llamado el genio de la lucha de la ciudad de Jinai, la fuerza máxima de perforación de Chen Wu fue de solo 453 kilogramos. En comparación, un prodigio de artes marciales como Lei Bao había logrado alcanzar un poder de golpe de 656 kilogramos sin siquiera usar la fuerza interna. Realmente poseía una fuerza de 1000 kilos. La brecha entre ellos era como la diferencia entre el cielo y la tierra. El pequeño hermano Shifen no lo tendrá fácil en este partido. Chen Wu se puso más alerta mientras miraba a Lei Bao. El maestro Lei Bao es famoso por no saber cómo detenerse. Incluso cuando lo busqué para intercambiar consejos en ese entonces, terminó rompiendo 3 costillas. Tuve que permanecer en el hospital durante más de un mes para una recuperación completa. Ahora, incluso ha superado su fuerza en aquel entonces. Si el pequeño hermano Shifen no tiene cuidado, es muy posible que lo hospitalicen durante más de medio año, e incluso podría haber daños residuales. Al escuchar las palabras de Chen Wu, Zhao Ruoxi, que estaba sentado en la parte trasera de la sala VIP, se puso aún más ansioso. Aunque deseaba detener esta competencia en este momento, era incapaz de hacerlo. Ambas partes eran maestros de artes marciales. Dado que ambas partes habían acordado hace mucho tiempo este partido, e incluso la audiencia invitada ya había llegado, las cosas ya habían pasado el punto de no retorno. El poder de perforación normal de Shifen fue de poco más de 400 kilogramos. Incluso si usara la fuerza interna, a lo sumo alcanzaría el nivel de Lei Bao cuando este último no estaba usando la fuerza interna. Sin embargo, ¿qué tan impositiva era la fuerza interna? Por otro lado, cada acción de Lei Bao tenía la fuerza de 1000 kilos. Él podría enviar una corriente interminable a 2 poderosos golpes. Era muy poco probable que Shifen saliera victorioso en esta competencia. En verdad, ni siquiera Xiao Yu había esperado que la brecha entre los dos fuera tan amplia. Si hubiera sabido sobre esto antes, esta competencia sería absolutamente innecesaria. Parece que solo puedo hacer las paces con Shifen después de que este evento haya terminado. Xiao Yu nunca había esperado que Lei Bao fuera tan fuerte. Con la incorporación de Lei Bao, el centro de capacitación Big Dipper definitivamente podría convertirse en uno de los mejores centros de capacitación en el país. En cuanto a Shifen, aunque era un genio joven, todavía era significativamente inferior a una potencia actual. Sin embargo, seguía siendo necesario mantener una buena relación con tal talento. En la arena, Lei Bao miró la punzonadora destruida, sintiéndose muy satisfecho con su propia obra maestra. Luego cambió su mirada escalofriante a Shifen. Eres muy bueno. A pesar de ser tan joven, no solo has dominado la fuerza interna, sino que también puedes comportarte sin miedo mientras estás frente a mí. Sin duda tendrá un futuro prometedor. Si no fuera por mi necesidad de convertirme en el instructor jefe de Big Dipper, no me importaría dejar que tengas esta competencia. Aunque la voz de Lei Bao no era particularmente fuerte, todos los presentes en el salón de reuniones podían escuchar cada palabra con claridad. La arrogancia en su tono también era inquebrantable, y uno no podía evitar querer someterse a él, corazón y alma. Siempre he visto con cariño a los genios de las artes marciales. No intentaré intimidarte en este partido. Si puedes durar 10 movimientos contra mí, este partido se considerará tu victoria. Al escuchar las palabras de Lei Bao, todos los presentes se encontraron admirando la magnanimidad del hombre. Efectivamente, un maestro de artes marciales no intimidaría a los más débiles que a sí mismo. Los miembros de la audiencia se volvieron aún más reverentes hacia Lei Bao ahora. ¿Qué pasa si pierdo? Shifen preguntó con calma, completamente impasible ante las palabras de Lei Bao. Realmente eres inteligente, se rió Lei Bao. Si pierdes, tómame como tu maestro. Te transmitiré todas mis habilidades. Te aseguro que definitivamente puedes superarme en el futuro. Esto debería ser un intercambio que valga la pena, ¿verdad? Antes de organizar esta pelea, Lei Bao ya había oído hablar de Shifen. Sabía que Shifen no tenía un maestro, por lo que Shifen debería ser un maestro de artes marciales autodidacta. En otras palabras, Shifen era un verdadero genio.
Los artistas marciales eran muy exigentes a la hora de aceptar discípulos. Después de todo, solo se humillarían si eligieran a un debilucho como receptor de sus legados. Por lo tanto, los artistas marciales siempre elegirían cuidadosamente a sus discípulos. Mientras tanto, un joven como Shifen que ya había aprendido a usar la fuerza interna a una edad tan joven era, naturalmente, un excelente candidato para un discípulo. Justo antes, incluso Chen Wu había tenido la tentación de tomar a Shifen como su discípulo. Desafortunadamente, la fuerza actual de Shifen ya no estaba por debajo de él, por lo que tuvo que descartar esta idea por completo. Lei Bao, sin embargo, era diferente. Era significativamente más poderoso que Shifen, por lo que naturalmente tenía las calificaciones para convertirse en el maestro de Shifen. Todos quedaron atónitos al escuchar las palabras de Lei Bao. El maestro Lei Bao estaba tratando de solicitar un discípulo personal. Muchos en las gradas de espectadores se volvieron inmediatamente para mirar a Shifen con envidia. Una sola mirada fue suficiente para decir que Lei Bao era un maestro de artes marciales de primer nivel. Incluso era muy posible para él convertirse en un gran maestro de artes marciales en el futuro. Innumerables personas por ahí deseaban poder convertirse en el discípulo personal del gran maestro de una generación. Sin embargo, tal oportunidad realmente había aterrizado en el regazo de Shifen en este momento. ¿Por qué es él? En este momento, los ojos de Zhang Luowei se pusieron inyectados de sangre. Originalmente, se había estado deleitando con la desgracia de Shifen. Ahora, sin embargo, su corazón estaba lleno de una indescriptible sensación de celos. Con el gran maestro de una generación cuidadosamente instruyéndolo y nutriéndolo, Shifen definitivamente se elevaría para convertirse en un dragón entre los hombres. En el futuro, incluso podría competir por el campeonato de una competencia de lucha internacional. En ese momento, Shifen definitivamente se convertiría en el punto focal del mundo entero. ¿A qué equivale el líder del gremio de algún gremio aleatorio en el dominio de Dios? Incluso si fuera el líder del gremio de un gremio de primer nivel, estarían lejos de ser comparables a un luchador de clase mundial. Todas estas personas eran monstruos que habían superado los límites del cuerpo humano. Innumerables corporaciones estarían dispuestas a patrocinarlos. El dinero y el estado que podían obtener estaban fuera del alcance de un líder de gremio dentro de un juego de realidad virtual. Jajaja. ¿Así que esta fue tu intención todo el tiempo? Shifen no pudo evitar reírse. Se dio cuenta de que Lei Bao intentaba acogerlo de todo corazón como su discípulo. Está bien, aceptaré tus condiciones. Sin embargo, si te derroto en 20 movimientos, tienes que prometer que harás una cosa por mí también. ¿Qué tal? De repente, todo el salón de actos quedó en silencio. ¿Se ha vuelto loco? En realidad está provocando un maestro de primer nivel. Está literalmente loco. Sin mencionar a los invitados sentados en las gradas de espectadores, incluso la multitud dentro de la sala VIP quedó atónita. No habían pensado que Shifen fuera realmente tan atrevido. Jajaja. Como era de esperar de la persona a la que he puesto mi mirada. Ciertamente tienes un espíritu dominante. Lei Bao también había comenzado a reír a carcajadas. Cuanto más miraba a Shifen, más le gustaba el joven. Desde su debut en el mundo de las artes marciales, nadie se había atrevido a hablarle con tanta arrogancia. Ahora que tenía 28 años, estaba a solo un pelo de alcanzar el rango de gran maestro. Desafortunadamente, incluso hasta ahora, aún no había encontrado a una persona para transmitirle su legado. Mientras tanto, solo había venido a este lugar después de escuchar noticias sobre Shifen. De lo contrario, ¿cómo podría un centro de entrenamiento de poca monta como Big Dipper invitar a un verdadero dios como él? Dicho esto, ambas partes entraron en el ring. Por orden del árbitro, el partido comenzó oficialmente. Ver este. En el instante en que comenzó el partido, Lei Bao se adelantó, corriendo hacia Shifen como un vendaval furioso. Inmediatamente después, su puño dio un giro mientras hacía un golpe de colapso de medio paso. No hubo movimientos imaginarios en la técnica de Lei Bao. Su golpe fue simple y directo, pero rápido y feroz. Al enviar su golpe, el cuerpo de Lei Bao también había lanzado los rugidos atronadores de los tigres. Se oyeron truenos en todo el salón de actos. Los sonidos fueron absolutamente impresionantes. Rugido de tigre, canto de músculos y huesos. Shifen estaba aturdido. Lei Bao había entrenado tanto el interior como el exterior de su cuerpo hasta la cima, capítulo 497. Dominio inicial. En el instante en que Lei Bao lanzó su temible golpe, Shifen se echó hacia atrás apresuradamente como un mono ágil.
No intentó bloquear el puño de Lei Bao en absoluto. Cuando el puño de Lei Bao estaba a solo centímetros de distancia de su objetivo, Shifen contrajo abruptamente su abdomen, evitando por poco el ataque. El golpe de Lei Bao trajo consigo una terrible onda de choque. Incluso a través de una capa de ropa, Shifen podía sentir que su abdomen recibía parte de la onda de choque. Si esa fuerza violenta aterrizara directamente sobre su cuerpo, las consecuencias serían inimaginables. Los miembros de la audiencia quedaron estupefactos una vez más. ¿Rugido de tigre? ¿Cómo es esto posible? Sentado en la sala VIP en el segundo piso, Chen Wu vio el golpe de Lei Bao, y sus ojos brillaron intensamente y su corazón latió con locura. La expresión de éxtasis en su rostro hizo que pareciera que acababa de ver una belleza incomparable. ¿Rugido de tigre? Los espectadores junto a Chen Wu hicieron eco de sus palabras en confusión. Sin embargo, al ver la mirada emocionada de Chen Wu, pudieron adivinar que era una técnica muy poderosa. Chen Wu asintió con la cabeza. Con gran entusiasmo, explicó, solo cuando una persona ha logrado fusionar tanto su poder interno como externo puede producir ese tipo de sonido. Se podría decir que es la prueba de que uno ha entrenado su cuerpo hasta sus límites. Normalmente, solo los expertos en el nivel de gran maestro son capaces de tal hazaña. Nunca imaginé que el maestro Lei Bao había lograrlo tan pronto. Con esto, no pasará mucho tiempo antes de que el maestro Lei Bao rompa sus límites y se convierta en el gran maestro de una generación. Innumerables maestros de artes marciales se habían entrenado desesperadamente, pero aún así fallaron en combinar sus fuerzas internas y externas. Por otro lado, antes de cumplir los 30 años, Lei Bao ya había logrado llevar su cuerpo al límite. Ahora, podría utilizar la fuerza interna libremente, aplicándola a cada una de sus acciones. Él ajustó el término prodigio de las artes marciales a una T. Incluso si Shifen supiera cómo usar la fuerza interna, cuando se enfrentó a Lei Bao, alguien que había llevado su cuerpo al límite, tenía 0 posibilidades de victoria. Mientras Chen Wu explicaba, los rugidos de los tigres llenaron la arena. Cada movimiento de Lei Bao era incomparablemente feroz, alternando entre collapsing punch y cannon punch uno tras otro. Velocidad, precisión y crueldad, hizo pleno uso de estos 3 aspectos. Las imágenes posteriores de los puños de Lei Bao llenaron el anillo. Paso a paso, sus violentos ataques presionaron a Shifen más y más. Si Shifen dejó de evadir estos ataques, solo un trágico final lo esperaba. Por lo tanto, Shifen no tuvo más remedio que seguir retirándose. Aunque Lei Bao tenía una ventaja absoluta en esta pelea, Shifen aún no había recibido un solo golpe, incluso hasta ahora. Tan fuerte. Con cada paso que Shifen se retiraba, podía sentir claramente el poder detrás de los golpes de Lei Bao creciendo muy ligeramente. Del mismo modo, sus puños también se estaban acelerando. Si no fuera por el aumento de la actividad cerebral de Shifen, mejorando significativamente sus 5 sentidos y su control sobre su propio cuerpo, Lei Bao lo habría derrotado en solo unos pocos movimientos. Aún así, Shifen solo podía durar unos pocos movimientos más en este momento. Todavía terminaría derrotado pronto. No era de extrañar que Lei Bao estuviera tan seguro de poder derrotarlo en 10 movimientos. En el momento siguiente, el cuerpo de Lei Bao se inclinó ligeramente hacia adelante mientras enviaba un golpe de medio paso a la cara de Shifen. En este punto, ya había arrinconado a Shifen. No había más caminos de retiro disponibles para él. De repente, el cuerpo de Shifen se tambaleó cuando tomó la iniciativa de recibir este golpe. ¿Está tratando de que lo maten? Lei Bao estaba estupefacto. Mientras tanto, fuera del ring, todos en las gradas de espectadores pensaron que podían prever la escena final de esta competencia. Muchos ya imaginaron el instante en que la cabeza de Shifen explotó en pequeños pedazos. Algunas de las mujeres más tímidas, que no podían soportar ver esta horrible escena, habían cerrado los ojos de inmediato. Se acabó. Chen Wu no pudo evitar exclamar. El golpe de Lei Bao podría abollar incluso una placa de acero resistente. Sin embargo, Shifen estaba usando su cabeza para encontrarse con el puño de Lei Bao. En el instante en que la cabeza de Shifen estaba a punto de chocar con el puño de hierro de Lei Bao, ya sea por la respiración de Shifen o los latidos del corazón, ambos parecían haberse detenido por completo. Antes de que Lei Bao pudiera reaccionar, descubrió que su puño había rozado la cara de Shifen, solo rascando la mejilla del joven y dejando una pequeña mancha de sangre. Mientras tanto, el puño de Shifen ya había aterrizado de alguna manera en el abdomen de Lei Bao. Lei Bao solo sintió un gran empuje y dolor en su abdomen.
Aunque quería usar el poder de sus músculos para disipar esta fuerza, de repente descubrió que en realidad no podía, incluso en lo más mínimo. Como una aguja de acero, esta fuerza penetró directamente en su cuerpo. En el momento siguiente, toda su persona salió volando a través del ring. Cuando su cuerpo cayó pesadamente al suelo, inmediatamente tosió un bocado de sangre. En este punto, ya no podía seguir luchando. Durante un tiempo, todos en el salón de actos quedaron completamente estupefactos. Originalmente, el resultado de esta competencia debería haber sido la victoria de Lei Bao. Sin embargo, una inversión tan repentina realmente había sucedido. Nadie en la audiencia había logrado obtener una visión clara de lo que había sucedido. Solo habían visto el puño de Lei Bao penetrando la cabeza de Shifen. En el momento siguiente, el puño de Shifen ya estaba en el abdomen de Lei Bao, y al final, Shifen fue el vencedor de esta competencia. Maestro Chen Wu, usted también es un experto. ¿Puedes decirnos qué sucedió exactamente ahora? Xu Wenqin estaba extremadamente curioso acerca de esta situación. Todos los demás sentados cerca de Chen Wu se giraron rápidamente para mirar también al maestro de artes marciales, con la esperanza de obtener una respuesta de él. Después de un tiempo pasado, tampoco tengo idea, dijo Chen Wu mientras sacudía la cabeza. El intercambio de los dos simplemente había sido demasiado rápido. Sus velocidades ya estaban más allá de lo que él podía responder. Por lo tanto, ni siquiera él sabía lo que Shifen había hecho exactamente. Solo sabía que el golpe letal de Lei Bao no había aterrizado en Shifen. Sin embargo, ¿quién era Lei Bao? En aquel entonces, la situación ya había llegado al punto de no retorno. Incluso si Lei Bao no deseara matar a Shifen, no podría hacer nada para cambiar el desarrollo repentino. Sin embargo, Shifen había logrado evadir el golpe de Lei Bao. Aún más inconcebible, Chen Wu ni siquiera había visto cuando Shifen golpeó. Incluso Lei Bao había fallado en reaccionar al ataque a tiempo. En este momento, Lei Bao logró ponerse de pie, y sus ojos se llenaron de incredulidad mientras miraba a Shifen, quien estaba parado orgullosamente y con calma en el ring. Otros podrían no haber visto lo que había sucedido antes, pero cuando Lei Bao intentó recordarlo cuidadosamente, inmediatamente se dio cuenta. Sin embargo, Lei Bao simplemente no podía creer que, un estudiante de apenas 20 años había superado los límites de su cuerpo y había dado ese primer paso por delante. Aunque fue solo por un instante, Lei Bao lo había visto muy claramente. A la mitad de la carga de Shifen, el cuerpo de Shifen se había acelerado una vez más. En el momento de la vida y la muerte, Shifen había logrado evadir su puño y, a su vez, le dio un puñetazo. Mientras el público tenía la cabeza en las nubes, tratando de recordar la escena en la que Shifen derrotó a Lei Bao, Zhang Luo y Lan Ailon, sentados en las gradas de espectadores, estaban congelados por el miedo. Sus corazones también estaban llenos de inmenso arrepentimiento. Por un momento, parecían haber envejecido más de una docena de años. Después de esta batalla, todos sabrían sobre Shifen. Su futuro también sería ilimitado. A partir de este momento, él ya era un pez gordo de la ciudad de Jinai. Mientras tanto, Zhang Luowei, como compañero de estudios de Shifen, había tratado de tomar medidas contra Shifen. Mirando hacia atrás en sus acciones pasadas, simplemente había estado buscando su propia muerte. En cuanto a Lan Ailon, si hubiera sabido antes que Shifen era realmente tan poderoso, desde hace mucho tiempo habría dado todo para reclutar a Shifen. Definitivamente no habría peleado con Shifen por un miserable Lin Feilong. En este punto, tanto Zhang Luowei como Lan Ailon pensaron en deshacerse de Lin Feilong. Si no fuera por los malditos trucos de Lin Feilong, hace mucho tiempo que se habrían subido al enorme bote de Shifen y montado a lo largo de sus olas de éxito, en lugar de ser enemigos de Shifen como lo eran ahora. Luowei, mañana, tú y yo iremos a reunirnos con Shifen. Si no disipamos la ira en su corazón, nuestro futuro será sombrío, Lan Ailon susurró impotente. En efecto. Afortunadamente, solo tenemos una pequeña disputa con Shifen. El principal problema es Lin Feilong. Después de que regresemos, debemos hacer una pausa limpia con él. Sería mejor si le enseñáramos una lección a Lin Feilong también. Quizás esto podría incluso hacer que Shifen se olvide de todos los desagradables anteriores. Aunque Zhang Luowei era extremadamente reacio, todavía asintió con la cabeza en respuesta a las palabras de Lan Ailon. Capítulo 498. Fama nocturna. Aunque la competencia solo duró un momento, ninguno de los espectadores se sintió decepcionado por el espectáculo. Por el contrario, los stands explotaron de emoción. Derrotó al maestro Lei Bao a una edad tan temprana.
su futuro definitivamente será ilimitado. Realmente no desperdiciamos el viaje. Obtenga la dirección del maestro Shifen. Reorganizar mi horario también. Debemos visitar al maestro Shifen. La audiencia no estaba compuesta por sus ciudadanos promedio. Cada uno de ellos era un miembro respetable de la sociedad. Ahora que Shifen había derrotado a un maestro de primer nivel como Lei Bao, su futuro era ilimitado. Un pequeño escenario como Jinai City no retendría a Shifen. Solo podía brillar más en el escenario mundial. Si no intentaran hacerse amigos de Shifen ahora, nunca calificarían para hacerlo en el futuro. Sin embargo, en comparación con estos invitados, el presidente de Big Dipper, Xiao Yu, estaba tan feliz que casi no pudo contener su sonrisa. Originalmente había pensado que la voluntad de Lei Bao de convertirse en el instructor jefe del centro de entrenamiento había sido la mayor fortuna de Big Dipper. Xiao Yu nunca había esperado que Shifen fuera tan poderoso, incluso capaz de derrotar a un maestro de primer nivel como Lei Bao. Este era un maestro de primer nivel. Incluso en todo el país, tales individuos poderosos eran tan raros como las plumas de Fénix. Si Big Dipper Training Center empleara a un maestro de artes marciales, su popularidad y negocio se dispararían sin duda. Tío Xiao, ¿cómo planeas agradecerme? Después de todo, fui yo quien le presentó a Shifen a Big Dipper. Zhao Ruoxi sonrió, sus ojos brillaban de orgullo y emoción. Sintió como si la victoria de Shifen fuera suya, y se regodeó en el éxito. Por supuesto, no podemos olvidarnos de ti. En un momento, tendré una tarjeta de miembro Diamond preparada para usted. Big Dipper solo ha entregado 5 de estas tarjetas de miembro, así que serás la sexta, se rió Xiao Yu. Zhao Jianhua no pudo evitar su sorpresa cuando escuchó las palabras de Xiao Yu. La tarjeta de miembro Diamond de Big Dipper fue extraordinaria. Como miembro diamante, uno recibiría un descuento del 50%, y todos los gastos mensuales por debajo de una cierta cantidad quedarían exentos. En toda la ciudad de Jinai, solo 5 personas habían recibido tales privilegios, y ni Zhao Jianhua ni el padre de Zhao Ruoxi eran de esos 5. Sin embargo, su sobrina se había convertido en la sexta persona en convertirse en uno de los miembros diamantes de Big Dipper. Sentimientos indescriptibles colorearon la expresión severa de Zhao Jianhua. Antes de que ellos, la generación anterior, pudieran llegar tan lejos, la generación más joven los superó. Por supuesto, todo esto fue acreditado por el logro de Shifen. Ahora que Shifen había derrotado al maestro Lei Bao, haciéndose famoso de la noche a la mañana, incluso los gigantes en ciudades florecientes y de primer nivel lucharían para reclutar a Shifen, mucho menos aquellos en la ciudad de Jinai. En este momento, Xiao Yu tenía mucho miedo de no poder contener a un verdadero dragón como Shifen. Ahora que tenía la oportunidad de solidificar la relación de Big Dipper con Shifen, maximizaría su generosidad. Después de que terminó la competencia, aunque Lei Bao había sufrido lesiones relativamente graves, con la ayuda de la tecnología moderna y los fluidos de nutrientes de rango S, se recuperaría rápidamente a su condición máxima. Maestro Shifen, estoy convencido de mi pérdida en esta competencia. Por favor, no te detengas y declara tus condiciones. Desde que hice la promesa, no volveré a cumplir mi palabra, dijo Lei Bao débilmente mientras se unía a Shifen en el salón. En este momento, Lei Bao todavía estaba ligeramente pálido. Lei Bao no pensó que fuera una coincidencia que Shifen hubiera superado sus límites, obteniendo poder y reacciones físicas más allá de las capacidades de su cuerpo, en el momento entre la vida y la muerte. Por lo menos, Shifen ya debería haber tocado los límites de ese reino. Shifen era solo un joven de poco más de 20 años, sin embargo, ya había alcanzado tal dominio. Shifen era fácilmente más fuerte que el propio Lei Bao. Lei Bao no pudo entenderlo. Incluso si Shifen comenzó a entrenar mientras aún estaba dentro del útero de su madre y había recibido todo tipo de recursos, no debería poder obtener el poder para superar sus limitaciones físicas a una edad tan joven. Si Lei Bao era un prodigio de las artes marciales, entonces el hombre que tenía delante era un demonio. Incluso si no estaba convencido de su derrota, tenía que aceptarlo. Dado que el maestro Lei Bao estuvo de acuerdo, entonces quiero que te unas a mi taller, se rió Shifen. Lei Bao era un maestro de primer nivel que había entrenado tanto su cuerpo interno como externo hasta sus límites. Shifen solo había podido derrotar a Lei Bao debido a la suerte. Afortunadamente, la actividad cerebral de Shifen había mejorado antes de participar en esta competencia. Incluso había comprendido los inicios de la técnica para desbloquear el limitador físico de su cerebro.
Aunque solo había superado el limitador por un instante, había sido suficiente para que alcanzara un nuevo nivel de fuerza, lo que le permitió derrotar a su oponente. Además, Lei Bao también había sido atrapado sin preparación. De lo contrario, había más de un 90% de posibilidades de que Shifen hubiera sufrido una derrota en esta competencia. Para el yo actual de Shifen, todavía era un poco temprano para superar el limitador de su cerebro. El cerebro limita la fuerza de una persona para proteger el cuerpo. Antes de que el cuerpo físico alcanzara una durabilidad suficiente, tratar activamente de eliminar este limitador solo haría más daño que bien. Sin mencionar que Shifen aún tenía que comprender este poder por completo. Puede parecer que Shifen solo recibió un pequeño rasguño durante la competencia, pero en realidad, su cuerpo había sido dañado significativamente debido a la fuerza explosiva que había mostrado. Incluso sin moverse, Shifen sintió que las agujas pinchaban todo su cuerpo. Por lo tanto, en el momento en que Shifen regresó a la sala, había consumido locamente líquidos de nutrientes de rango A para aliviar su dolor. Después de esta competencia, no podría entrenar durante bastante tiempo. ¿Únete a tu taller? Lei Bao frunció el ceño. Todo artista marcial deseaba permanecer libre y sin restricciones. Apenas tuvo tiempo suficiente para entrenarse y mejorar. ¿Cómo encontraría el tiempo para trabajar? Maestro Lei Bao, por favor relájese. My Workshop es un taller de juegos virtuales que se centra en el juego más popular actualmente, el dominio de Dios. Solo necesita trabajar de noche mientras descansa. El taller no interferirá con tu vida durante el día. Puedes hacer lo que quieras durante ese tiempo, explicó Shifen lentamente. Sabía muy bien lo que le preocupaba a Lei Bao. Aunque Lei Bao nunca había entrado en contacto con juegos de realidad virtual, especialmente el dominio de Dios, Lei Bao seguía siendo un maestro de artes marciales de primer nivel. Actualmente, aunque Aqua Rose y los demás tenían el potencial, sus bases carecían. Todavía tenían que mejorar antes de poder convertirse en expertos de primer nivel. Sin embargo, Lei Bao era diferente. Su base de combate era extremadamente robusta. Si se familiarizara con su cuerpo en el dominio de Dios e integrara las técnicas que había aprendido en la vida real, podría convertirse rápidamente en uno de los principales combatientes de Zero Wing. Está bien, me alivia escuchar eso. Lei Bao asintió. Luego salió del salón. La incorporación de Lei Bao a Zero Wing indudablemente le daría al gremio otro feroz general. Mientras Shifen descansaba, otros tres entraron al salón. Levantando la cabeza, Shifen notó que uno de los recién llegados no era otro que el presidente de Big Dipper, Xiao Yu, con Liang Jin y Zhao Ruoxi siguiéndolo de cerca. En este momento, Zhao Ruoxi llevaba una sola pieza azul que se veía ligera y elegante. Su cabello manchado de tinta se esparció alrededor de su cintura como una cascada, agregando algunos toques de elegancia a su temperamento originalmente inocente. Al entrar en la habitación, Zhao Ruoxi sonrió a Shifen, con preocupación y alegría llenando sus ojos. Ahora que Shifen se había hecho famoso de la noche a la mañana, el chico originalmente silencioso y desconocido de la escuela ya no existía. Ahora, se había convertido en el punto focal de la ciudad de Jinai. Incluso el viejo Shu deseaba tener una conversación adecuada con Shifen. Capítulo 499. Aumento de la luz de las velas. En la sala, tanto Liang Jin como Xiao Yu se acercaron a Shifen con mucha más precaución y respeto que en las reuniones anteriores. Solo Zhao Ruoxi se comportó como siempre, sonriendo y riendo mientras conversaba con Shifen. No parecía haber signos de una barrera entre ellos. Maestro Shifen, basado en nuestros arreglos anteriores, desde hoy en adelante, usted será el instructor jefe de Big Dipper. Al mismo tiempo, también se convertirá en uno de los directores de Big Dipper, y como lo solicitó, Big Dipper también creará un área que estará bajo su exclusiva administración. Dicho esto, Xiao Yu sacó una tarjeta semitransparente del bolsillo de su traje, entregándosela a Shifen. Esta es la tarjeta de miembro diamante de Big Dipper. La información de la tarjeta ya ha sido actualizada. En el futuro, todos sus gastos en Big Dipper serán gratuitos. Además, Big Dipper también reservará especialmente una sala de entrenamiento especial para su uso en cualquier momento. Cuando Zhao Ruoxi escuchó las palabras de Xiao Yu, incluso ella no pudo evitar su sorpresa. Las salas de entrenamiento habituales solo contenían algunos equipos de ejercicios y pruebas. Sin embargo, las salas de entrenamiento especial de Big Dipper eran diferentes. Big Dipper no reparó en gastos cuando construyeron estas salas de entrenamiento. Cada artículo en su interior era de última generación. Toda la sala también estaba controlada por una computadora cuántica.
Estas habitaciones generalmente solo se proporcionaban a luchadores profesionales. Normalmente, estas habitaciones contenían un robot de combate dedicado. Las salas de entrenamiento especiales también incluían vídeos completos de combate virtual y sistemas de combate que almacenaban datos beneficiosos, de los cuales los usuarios podían hacer referencia y aprender. Incluso había un dispositivo de control de gravedad que le permitía a uno ajustar la gravedad en la habitación para producir mejores resultados. Además, cada habitación tenía una cabina de salud que podía ayudar a sus usuarios a aliviar la fatiga física, acelerar la recuperación física y mantener la mejor calidad de sueño cada día. Por lo tanto, muchos de los luchadores profesionales de Hinai City adoraron venir a Big Dipper. Las salas de entrenamiento en Big Dipper se clasificaron en 4 rangos diferentes: básico, intermedio, avanzado y especial. Si bien el costo de cada habitación aumentó con el rango, los beneficios también aumentaron. Fue especialmente cierto para los ajustes de gravedad. En la sala de entrenamiento básico, uno podría ajustar la gravedad de la sala en 2G. La gravedad de las salas de entrenamiento intermedio podría ajustarse en 3G. En las salas de entrenamiento avanzado, uno podría cambiar la gravedad en 4G. En las salas de entrenamiento especial, uno podría aumentar o disminuir la gravedad en 6G. Era imposible para la gente común entrenar en un entorno así. Incluso mover los dedos sería difícil. En cuanto a las tarifas de alquiler, la gente común ni siquiera podía pagar una sala de capacitación básica. Cuesta 3.000 créditos alquilar una sala de capacitación básica por un día. Eso era casi el salario mensual de una persona típica. Por supuesto, su ciudadano promedio ni siquiera calificó para convertirse en miembro de Big Dipper, para empezar. Para los luchadores profesionales, sin embargo, esto era fácilmente asequible. Las salas de entrenamiento intermedio cuestan 5.000 créditos por día. La mayoría de los luchadores profesionales de la ciudad generalmente preferían alquilar salas de entrenamiento intermedio. Desafortunadamente, no había muchos disponibles. Big Dipper solo tenía 20 salas de entrenamiento avanzado, y costaban 10.000 créditos para alquilar por día. Este fue prácticamente el precio promedio de alquilar una habitación en un hotel de 7 estrellas. En cuanto a las salas de entrenamiento especiales, solo había 5 en el Big Dipper Training Center, o mejor aún, en toda la ciudad de Hinai. El alquiler de estas habitaciones era de 30,000 créditos por día. Sin embargo, uno tendría suerte si incluso tuviera la oportunidad de alquilar una de estas habitaciones. Sin embargo, ahora, Big Dipper había reservado específicamente una de estas habitaciones para Shifeng. Innumerables personas definitivamente se pondrían verdes de envidia si se enteraran. Tendré que molestar al presidente Xiao, entonces. Shifeng no se contuvo mientras aceptaba la tarjeta de miembro diamante. Con la mejora de la gravedad de la sala de entrenamiento especial, su entrenamiento futuro produciría resultados mucho mejores. Maestro Shifeng, también está el asunto de las 15 botellas de fluidos nutrientes de rango S y 5 cabañas de juegos virtuales que acordamos previamente. Nuestro Consejo de Administración acordó por unanimidad aumentar el recuento a 30 botellas y 10 cabañas de juegos virtuales. Tendremos los artículos entregados en unos días, dijo Xiao Yu con una sonrisa. Además, tendré a mi asistente principal, Liang Jin, que te seguirá. Ella siempre es muy eficiente. Si tiene algún problema con Big Dipper con el que tenga que ocuparse, por favor, deje que ella se encargue de ellos. Está bien. Shifeng no rechazó la oferta de Xiao Yu. No tenía motivos para negarse a comenzar. Además de lo importante que eran para él los fluidos nutritivos de rango S, solo las 10 cabañas de juegos virtuales podrían elevar el taller de Zero Wing a un nivel completamente nuevo. Ya no sería solo su taller promedio. En cuanto al asistente llamado Liang Jin, Shifeng no sabía mucho sobre Big Dipper. Si quisiera que Big Dipper se encargara de algunos asuntos para él, como entrenar a los miembros de su taller, un asistente como Liang Jin definitivamente sería útil. Ella podría salvarlo de muchos problemas. Independientemente de la visión optimista de los demás sobre su desarrollo en el mundo de la lucha, Shifeng no tenía intención de cambiar su carrera. Él solo tenía una meta en su corazón: el dominio de Dios. Después de todo, el dominio de Dios tenía el futuro del mundo. Después de que Shifeng conversó con Xiao Yu y los demás por un tiempo, regresó a su departamento. Antes de irse, Xiao Yu hizo que Liang Jin le preparara 5 botellas de fluidos nutrientes de rango S, lo que lo ayudaría a recuperarse rápidamente de las lesiones que había sufrido durante el partido con Lei Bao.
Después de regresar a casa, Shifen inmediatamente bebió una botella antes de descansar en la cabina virtual de juegos e iniciar sesión en el dominio de Dios. Una cabina de juego virtual también funcionaba como una cabina de salud. Solo que tenía una función adicional de permitir a su usuario iniciar sesión en el dominio de Dios. Por lo tanto, al recuperarse de una lesión, sería mejor acostarse dentro de una cabina de juego virtual. La hora actual era las 7 p.m. Aunque todavía estaba oscuro en el dominio de Dios, el sonido de 3 notificaciones del sistema sonó en los oídos de Shifen en el momento en que inició sesión. Estas 3 notificaciones le informaron de la finalización de las 2 empresas de comercio de velas en White River City y una en Star Moon City. La construcción de las 3 empresas había terminado durante el día fuera del dominio de Dios. Además, las 3 tiendas habían atraído bastante atención, en particular las 2 empresas de comercialización de velas en White River City. Ambas tiendas eran exquisitos edificios de 3 pisos de altura. Además, como ambos edificios habían aparecido repentinamente al lado de la casa de subastas y el banco de White River City, no tuvieron dificultades para llamar la atención. Al final, muchos jugadores habían entrado en los edificios por curiosidad. Antes de haber investigado estos nuevos edificios, habían sido ignorantes. En el momento en que lo hicieron, sin embargo, se sorprendieron de inmediato. Las tiendas no solo estaban equipadas con una gama completa de artículos que los jugadores requerían, sino que el mobiliario interior también era lujoso y magnífico. Ambas firmas comerciales de Candlelit eran mucho más glamorosas que la firma comercial de Starstreak. Incluso había salones disponibles en las 2 tiendas que permitían a los jugadores visitantes disfrutar de bebidas mientras compraban. Lo más importante fue la aparición de un elemento que todos en White River City tenían sed. Ese artículo era el kit de armadura fortalecida básica. Aunque los kits de armadura reforzada básica eran inferiores a los kits de armadura básica de maná, este último era simplemente demasiado escaso. A pesar de que muchas personas habían oído hablar del artículo antes, nunca lo habían visto personalmente. Ahora que los kits de armadura reforzados básicos habían aparecido en las 2 empresas de comercio de velas, el primer grupo de jugadores en entrar en las tiendas luchó desesperadamente por comprarlos, temiendo que los kits de armadura se vendieran en un instante. Shifen le había dado a Melancholic Smile la autoridad para determinar los precios de los productos en las tiendas, por lo que dependía de ella decidir a qué precio quería vender los kits de armadura reforzada básica. Sin embargo, a pesar de haber establecido el precio inicial de los kits de armadura en 11 monedas de plata, solo se tardó un instante en vender más de 100. Como resultado, Melancholic Smile no tuvo más remedio que aumentar el precio una vez más. Al final, el precio del kit de armadura fortalecida básica aumentó gradualmente desde los 11 silver iniciales hasta su precio actual de 16 silver por kit. Este precio superó con creces las expectativas iniciales de Shifen. Aún así, en una docena de horas, las 3 tiendas en White River City y Star Moon City vendieron más de 6,000 kits. Además, debido a los kits de armadura fortalecidos básicos, todos los jugadores en White River City ahora sabían sobre las nuevas empresas de comercio de velas. Como resultado, más jugadores comenzaron a visitar las empresas comerciales, lo que permitió el florecimiento de los negocios en las 2 tiendas. Cuando Shifen inició sesión en el juego, las 2 empresas de comercio de velas en White River City ya estaban llenas de gente. Todos se apresuraron a comprar los kits básicos de armadura fortalecida. Además de las varias docenas de conjuntos de equipos de conjunto de escamas de dragón que se habían vendido en la casa de subastas Blackwing, Shifen se había convertido de repente en un hombre rico de nuevo, con más de 10,000 oro en sus bolsillos. Capítulo 500. Control exclusivo. White River City, residencia abrumadora de Smiles Guild. Vice-líder Youlan, he terminado mi investigación de la empresa de comercialización de velas, informó un asesino de nivel 23 al entrar en la sala de reuniones de Overwhelming Smile. ¿Quién lo comenzó?, preguntó Youlan a toda prisa. Actualmente, Overwhelming Smile sufrió en las batallas de campo contra el alacero. Sus gastos diarios en monedas también fueron bastante significativos. Aunque Underworld había aumentado su inversión en Overwhelming Smile, fondos en particular, realmente no fue fácil convertir créditos en monedas. A pesar de gastar una cantidad masiva para comprar monedas, el suministro del gremio apenas mantuvo el equilibrio con su consumo. Al principio, Youlan no había esperado que reparar el equipo costara tanto. Sin embargo, sus pensamientos cambiaron a medida que el número de muertos del gremio continuó aumentando.
Morir una vez podría no costar mucho, pero después de 2 o 3 muertes, los miembros del gremio habían gastado prácticamente todas sus monedas restantes. Después, para reparar su equipo, estos miembros del gremio no tuvieron más remedio que elegir monedas como compensación. Esta situación le había dado inmediatamente a Youlan, que inicialmente había tenido bastante confianza, un gran dolor de cabeza. Deseó poder ahogar a Black Flame hasta la muerte. Ya habían pagado más de 1,000 oro como compensación, sin mencionar la cantidad de créditos que habían compensado. Además, no pasaría mucho tiempo antes de que el gremio tuviera que pagar una compensación únicamente en monedas. Después de todo, si los jugadores no repararan su equipo, no podrían salir y subir de nivel. Si su equipo se convertía en chatarra, tendrían que comprar nuevo equipo para servir como reemplazo. Sin embargo, un buen equipo no fue fácil de obtener. Cada pieza del equipo de un jugador se había ganado con sangre y sudor. Perder incluso una sola pieza fue una pérdida dolorosa. Si perdían cada pieza de equipo que tenían encima, por lo tanto, antes de que la durabilidad de su equipo alcanzara un punto crítico, incluso si los jugadores tuvieran que comprar monedas con créditos, gastando toda su fortuna, tenían que reparar su equipo. Sin embargo, hubo un punto que confundió mucho a Youlan. Aunque las pérdidas de Overwhelming Smile fueron muy pesadas, las pérdidas de Zero Wim no deberían ser menos. Sin mencionar que Zero Wim no estaba usando créditos como una forma de compensación en absoluto. Su consumo de oro debería ser significativamente mayor que el de ellos. Sin embargo, incluso hasta ahora, Zero Wim no solo no mostraba signos de falta de dinero, sino que también estaba gastando más dinero que antes. Era inconcebible. Por la información que Youlan había escuchado, sabía que, además de construir la mejor herrería disponible, Zero Wim también había comprado varios conjuntos de equipos de conjunto de escamas de dragón. Como mínimo, tendrían que gastar más de 2000 de oro en estas compras. Sin mencionar, también estaba el oro que tenían que dar como compensación por la guerra de desgaste. Incluso Underworld tendría dificultades para gastar tanto en tan poco tiempo. Youlan solo podía ver un extremo, sonrisa abrumadora retirándose de White River City, si las cosas continuaban así en su guerra de desgaste. Por lo tanto, tenían que hacer un cambio importante ahora. Deben encontrar la manera de ganar una gran suma de oro. Si uno quería ganar una gran suma de monedas en el dominio de Dios, la única forma de hacerlo era a través del comercio. Aunque las misiones del gremio publicadas en la residencia del gremio eran una gran fuente de ingresos, ese potencial no era nada en comparación con el dinero que uno podía ganar a través del comercio. Aunque los diversos gremios grandes del dominio de Dios poseían mucho oro, en comparación con los innumerables jugadores en el dominio de Dios, esta suma era insignificante. Incluso si Overwhelming Smile solo ganara 1 plata de cada uno de los millones de jugadores en White River City, el total sería de varias decenas de miles de oro. En ese momento, podían permitirse fácilmente una guerra con varios otros gremios grandes simultáneamente, y mucho menos permitirse lidiar con un solo alacero. En White River City, la empresa comercial más poderosa era actualmente la empresa comercial Starstreak. La empresa no solo ocupaba una ubicación estratégica, sino que también poseía tierras en las 7 ciudades que rodeaban a White River City, lo que le permitía vender artículos a jugadores en 8 ciudades y ganar toneladas de oro diariamente. La cantidad que ganaba la empresa cada día era suficiente para hacer una baba. Desafortunadamente, la firma comercial Starstreak era propiedad de un NPC, no de un jugador. A pesar de agotar todos sus medios, los diversos gremios grandes en White River City no pudieron formar una relación de cooperación con la firma de comercio Starstreak. Al final, solo pudieron renunciar a sus esfuerzos y tratar de abrir sus propias tiendas. Sin embargo, las tierras ordinarias de White River City no eran particularmente valiosas. Actualmente, los diversos gremios habían puesto sus ojos en las tierras doradas de la ciudad y estaban acumulando dinero constantemente y elevando su reputación para lograr ese objetivo. Ahora, sin embargo, la empresa de comercio de velas había aparecido y compró 2 tierras doradas por delante de los otros gremios. Aunque la empresa de comercio de velas no era rival para la empresa de comercio de Starstreak, con los kits de armadura reforzados básicos y la gama completa de productos, también se encontraba entre las principales empresas de comercio de White River City. Con el tiempo, si Candlelight Trading Firm introdujo varios otros artículos que los jugadores necesitaban directamente, definitivamente superaría a Starstreak Trading Firm y se convertiría en la empresa comercial número 1 en White River City.
Además, a diferencia de Starstreak Trading Firm, un jugador había establecido y poseía Candle League Trading Firm. Eso significaba la posibilidad de cooperación. Por lo tanto, Youlan había enviado a su subordinado para investigar la empresa. Escuché que el gerente allí es una joven llamada Melancholic Smile. Además, ella es una falsificadora, y una vez fue una falsificadora empleada por la firma de comercio Starstreak, dijo el asesino lentamente. Además, aparte de esa mujer, otros 2 falsificadores de Starstreak parecían haber desertado también a Candlelit. Los 3 produjeron los kits de armadura de fortalecimiento básico. Bien, lo has hecho bien. Youlan sonrió. Sonrisa melancólica. Esta es la primera vez que escucho este nombre. Realmente hay muchas personas capaces en Wither River City. Parece que tendré que hacer una visita personal a Candle League Trading Firm para conversar. Sonrisa abrumadora no era el único gremio con tales pensamientos. Varios otros gremios grandes también comenzaron a mirar a la empresa de comercio de velas. Una empresa comercial tan próspera no era diferente de una gran mina de oro que podría proporcionar a sus gremios varios recursos. Si pudieran obtener la empresa comercial, podrían aumentar instantáneamente la fuerza de su gremio a pasos agigantados. Mientras tanto, Shifen una vez más tenía más de 10,000 oro en sus bolsillos, y comenzó a reconsiderar las parcelas de tierra en Starmont City nuevamente. Actualmente, como el Underground Arena no era particularmente popular, el negocio de la empresa de comercialización de velas solo era aceptable. Atraer la atención de los jugadores de Starmont City sería mucho más fácil si estableciera una tienda en el distrito central de la ciudad. Desafortunadamente, como Lifeles Blade era solo un noble ordinario en Starmont City, solo podía comprar land ordinario. No calificó para comprar las tierras en el distrito central y las áreas doradas de Starmont City. Tengo que pensar en una mejor manera de aumentar mi reputación. Shifen intentó recordar información relacionada con los recursos de Starmont City. Después de reflexionar durante un tiempo, los ojos de Shifen brillaron de repente. Inmediatamente, llamó a un carruaje de caballos y corrió al palacio. Starmont City era el núcleo del reino Starmont, por lo que no fue fácil elevar la reputación de uno aquí. Si los jugadores confiaran en Reputation Quest, les tomaría años antes de que pudieran convertirse en un barón de Starmont City. Por esta razón, muchos jugadores habían renunciado a la noción de hacer negocios en Starmont City y en su lugar habían cambiado su objetivo hacia otras ciudades. Sin embargo, había muchos jugadores en Starmont City. Seguramente habría algunos personajes increíbles entre los millones de jugadores. En el pasado, había varios jugadores independientes que habían tomado la delantera y lograron convertirse en varones, incluso vizcondes, antes de los diversos gremios grandes. Al final, estos jugadores independientes habían reclamado algunas tierras buenas para ellos, aprovechando la oportunidad de hacer una fortuna. El alquiler mensual que recibieron fue suficiente para permitirles vivir en el lujo por el resto de sus días. A pesar de ser jugadores independientes, estos pocos individuos no eran personajes ordinarios. No eran individuos sin dinero. En cambio, eran individuos relativamente ricos. Habían sido relativamente famosos en varios otros juegos de realidad virtual y habían ganado grandes sumas de dinero durante su tiempo jugando esos juegos. Mientras tanto, a través de un método especial, estas personas habían logrado moler grandes cantidades de puntos de reputación en un tiempo relativamente corto, convirtiéndose rápidamente en varones. Después de que se revelara este incidente, estos jugadores se habían convertido en la envidia de todos los jugadores en Starmont City. Ese método fue muy simple. Los jugadores necesitaban comprar algunos suministros con monedas, luego contribuir con estos suministros a un cierto gran duque para recibir puntos de reputación para Ciudad Estrella Luna. Desafortunadamente, la relación de conversión de monedas a puntos de reputación haría que cualquier jugador ordinario maldiga el sistema. Sin embargo, a Shifen no le faltaba dinero en este momento. Solo le faltaba tiempo. Incluso si fuera un método más costoso, todavía lo emplearía. Fin del capítulo.